Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Cuando hablamos de los antiguos imperios de Mesopotamia, es imposible dejar fuera de la conversación al imperio asirio, probablemente el imperio más grande de la Edad Antigua en la región de Oriente, y a su vez hacer un video sobre esta civilización no puede ser algo resumido. Los asirios fueron muy importantes para la región que vio nacer a las primeras civilizaciones. Espero que te guste la historia, porque esta será una serie de 3 videos. Vamos a recorrer cada aspecto de este antiguo imperio, desde los antecedentes hasta los comienzos de Asiria, desde el imperio antiguo hasta el fin del mismo. Vamos a conocer 3000 años de historia y vas a escuchar muchos nombres de reinos, imperios y pueblos, porque los asirios tuvieron contacto con casi todas las civilizaciones de la Mesopotamia. Vas a conocer su cultura, su lengua, su escritura, su arte y su religión. Por supuesto que pasaron cosas después de la caída del imperio asirio, pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Mientras te dejas el café a mano, te comento que si conoces información que no se haya dicho en el video o tenés un punto de vista diferente, sos libre de expresarlo en los comentarios para que sigamos aprendiendo entre todos. Ahora sí, empecemos con la travesía. Como siempre, comenzamos con un resumen para ponernos en contexto de todo lo que vamos a ver. Asiria hace referencia a una región de Alta Mesopotamia que toma su nombre de la ciudad de Asur, y es también el nombre del estado y posterior imperio que se formó entre el tercer y primer milenio antes de Cristo. Fundada a orillas del río Tigris, Asur era inicialmente una de las tantas ciudades acadias en la región. La tradición fecha su fundación en el siglo 25 a.C., aunque la mayor parte de su pasado está envuelto en misterio. Desde finales del siglo 24 a.C., los asirios se convirtieron en súbditos de Sargón de Akkad, quien unió a los pueblos semitas, acadios y sumerios bajo el imperio acadio. A partir de esa región se formó, en el segundo milenio a.C., el llamado Imperio Antiguo. También fue conocido como Subartú y tras su declive como Atura, Azuristán, en griego antiguo como Siria y en latín como Asiria. En su momento de máxima expansión en el siglo VII a.C., durante el imperio neo-asirio, Asiria controlaba un territorio que hoy comprendería parcial o totalmente los países de Irak, Siria, Palestina, Israel, Jordania, Líbano, Turquía, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Chipre, Armenia, Azerbaiyán y Georgia. La asiriología, disciplina que estudia la Asiria antigua y más ampliamente la Mesopotamia antigua, distingue 3 fases en la historia asiria. Sabiendo que antes de alrededor del siglo VII a.C. las fechas son aproximadas, el período paleoasirio va del siglo XX a.C. a principios del siglo XIV a.C. El medio asirio es hasta el 911 a.C. y el neoasirio hasta el 609 a.C., momento de la caída de Harrán, fecha del final del imperio asirio. Durante el primer período, Asiria se resume a la ciudad-estado de Asur, conocida principalmente por el dinamismo de sus mercaderes. El segundo período vio la expansión y primer apogeo del reino asirio, un poderoso estado territorial que, sin embargo, se debilitó significativamente en el cambio del segundo al primer milenio. El tercer período vio a Asiria convertirse gradualmente en un vasto imperio, gracias en particular a su formidable ejército. Fue este período por el que Asiria es más conocida, gracias a los descubrimientos del siglo XIX en las capitales sucesivas Asur, Nimrud, Jorsabad y Nínive. Fue también el poderío de este imperio y de sus soberanos lo que permitió que la memoria de Asiria continuara a través de la tradición de la Biblia hebrea y de los autores griegos clásicos. La gran cantidad de documentación epigráfica y arqueológica recogida del período asirio durante casi 2 siglos permite conocer muchos aspectos de este reino, que fue un componente esencial de la civilización mesopotámica antigua, al igual que el que se convirtió en su rival al sur, el reino de Babilonia. Esta fue la última fase del reino que, sin embargo, es con mucho la más conocida.
Se puede dibujar una imagen importante de varios aspectos de la administración del reino, de las actividades económicas, de los componentes de la sociedad, de la cultura asiria, incluida la religión y el arte. Muchas áreas grises permanecen porque la documentación no se distribuye homogéneamente según los lugares, los períodos y los aspectos de la vida de los antiguos asirios, debido tanto a la desaparición de muchas fuentes desde la antigüedad, como también porque los descubrimientos se refieren principalmente al medio de las élites. La región de Asiria cayó luego bajo el control sucesivo de los imperios Medo, Aqueménida, Macedonio, Seleucida, Parto, Romano y Sasánida. Entre mediados del siglo II a.C. y finales del siglo III surgió un mosaico de pequeños reinos asirios independientes en la forma de Ashur, Adiabene, Osroene, Bet-Nuadra, Bet-Garmay y Hatra. La conquista islámica árabe a mediados del siglo VII finalmente disolvió a Siria como una entidad única, después de lo cual los restos del pueblo asirio, ya entonces cristianos, gradualmente se convirtieron en una minoría étnica, lingüística, cultural y religiosa en la tierra de Asiria, sobreviviendo hasta el día de hoy como un pueblo nativo de la región. El territorio donde se asentaron los asirios era una extensa llanura aparentemente lisa, pero interrumpida en algunas zonas por terrenos ondulados y por el afloramiento de algunas rocas grises. Tenían tierra fértil en las riberas de los ríos, pero además consiguieron mantener huertos y sembrados gracias a un sistema de riego por canales que derivaba el agua de los cursos. Ocupaba el norte de la antigua Mesopotamia, en el valle del río Tigris, mientras Babilonia ocupaba la parte sur. Sus límites fueron, al norte, una extensión de terreno en terrazas hasta llegar a la región de Armenia, al sur, Caldea, al este, la región de Media y los montes Sagros, y al oeste, Siria y la llanura de Mesopotamia. El clima de la parte baja de esta región era, y es hasta ahora, seco y agobiante. En la comarca se producía cereal, sobre todo trigo, no había árboles. En los valles de los afluentes del Tigris crecían los bosques de nogales, plátanos, encinas y sicomoros. Durante 3 meses había lluvia abundante y a veces incluso nieve en las montañas. En la zona se encontraban magníficas canteras de arenisca blanda, de alabastro fácil de trabajar y de extraer en lajas y de mármol. En las montañas del noroeste se encontraban minas de hierro, cobre, plomo y plata. Contaban con una abundante fauna de animales salvajes en las llanuras del desierto, leones, leopardos, avestruces, gacelas, y en las montañas se podían encontrar osos, gamos y rebecos. Entre las cuencas fluviales de los ríos Éufrates y Tigres fueron apareciendo los primeros asentamientos de nómadas semíticos que conquistaron la región y desarrollaron una gran cultura. Por los años 3000 a.C. surgieron muchas poblaciones pequeñas que fueron evolucionando a ciudades-estado, establecidas en una tierra fértil que con el tiempo se conocería como Mesopotamia. La historia de estas ciudades se desarrolló formando 2 nuevos imperios, Babilonia en el sur y Asiria en el norte, junto al río Tigris y en su centro la ciudad de Asur. Durante el tercer milenio a.C., la región de Asia Occidental estuvo bajo la influencia de la civilización sumeria establecida en la llanura sur de Mesopotamia. Con los sumerios se inició la escritura sobre tablillas de barro que se cosían y se conservaban como un registro que comprendía diversos temas. Al crear la escritura, los sumerios crearon el concepto de historia. Gracias al invento de la escritura y a sus consecuencias, Sumeria adquirió un gran poder y las regiones del norte de Mesopotamia quedaron más atrasadas en cuanto a cultura y civilización y tuvieron que someterse a los sumerios. Es posible que algunos colonos sumerios se desplazaran hacia el norte del río Tigris tras un hipotético desastre climatológico y que allí fundaran la ciudad de Asur, que con el tiempo dará su nombre a toda la región. Fue así
como se dio entonces el nacimiento de Asiria. Asiria estableció colonias en Asia Menor y el Levante durante el Imperio Antiguo, y en tiempos del rey Ilu-Shuma se expandió por el sur de Mesopotamia, en lo que luego fue Babilonia. Las primeras inscripciones escritas de los reyes asirios datan del año 2450 a.C., después de que se independizasen de los sumerios. La tierra asiria en su conjunto consistía por entonces de una serie de ciudades-estado y pequeños reinos de habla semítica, algunos de los cuales eran inicialmente independientes de Asiria. La fundación del primer gran templo en la ciudad de Asur se atribuyó tradicionalmente al rey Ushpia, que reinó hasta el año 2050 a.C., posiblemente contemporáneo de Ishbierra de Isin y Naplanum, rey de Larsa. Se afirma que le sucedieron los reyes Apiayal, Zulili, Quiquilla y Aquilla, fallecido alrededor del año 2026 a.C., aunque de todos estos reyes se sabe muy poco, aparte de las menciones posteriores de que Quiquilla hizo obras en las murallas de la ciudad y en los templos de Asur. Entre el año 2500 y 2400 a.C., los reyes asirios eran jefes ganaderos. Los principales rivales, vecinos o socios comerciales de los primeros reyes asirios entre el 2200 y el 2000 fueron los atianos y hurritas al norte, los gutianos, los lulubi y los turuku al este, los elamitas al sureste en el Irán meridional, los amoritas al oeste en la moderna Siria y sus compatriotas de las ciudades-estado sumerio-acadias del sur de Mesopotamia como Isin, Kish, Ur, Eshnuna y Larsa. Alrededor del 2400 a.C., los asirios se convirtieron en súbditos de Sargón I de Akkad, que unió a todos los pueblos de habla sumero-acadia de Mesopotamia en el Imperio Acadio, que duró desde el año 2334 hasta el 2154. En ese momento, los sumerios finalmente fueron absorbidos por la población acadia. Asiria fue una potencia regional en tiempos del Imperio Antiguo, del 2100 hasta el 1800. Los amorreos habían invadido los reinos del sur de Mesopotamia y el Levante entre los años 2100 y 1900, pero los reyes asirios habían repelido sus intentos de conquista durante este periodo. Sin embargo, Erishum II, que fue el último rey de la dinastía Pusur-Asur I, fundada en el 2025 a.C., fue depuesto y el trono de Asiria fue usurpado por Shamshi-Adad I del 1809 al 1776, como consecuencia de la expansión de las tribus amorritas del delta del río Jabur en el Levante nororiental. Alrededor del 1800 a.C., Asiria entró en conflicto con la nueva ciudad-estado de Babilonia, que acabó por eclipsar a los estados y ciudades sumerio-acadios del sur, muchos más antiguos como Ur, Isin, Larsa, Kish, Nippur, Eridu, Lagash, Uma, Uruk, Ashak y Adab, que se había anexado. La aparición del imperio hitita y el reino de Mitanni, situados al norte de Asiria, no afectaron a esta, ni tampoco los casitas, que habían arrebatado Babilonia a sus fundadores amorreos. Después de asegurar sus fronteras, Asiria entró en un período pacífico de su historia que duró 2 siglos y medio. El surgimiento del imperio Mitanni en el año 1600 originó un corto periodo de dominación esporádica mitano-hurrita en torno al 1500. Se cree que los mitanios indoeuropeos conquistaron a los hurritas y formaron la clase dominante de este país del este de Anatolia. El estado imperial asirio medio es el período en la historia de Asiria entre la caída del estado imperial antiguo asirio en el siglo XIV a.C. y el establecimiento del estado imperial neo-asirio en el siglo X a.C. Los sucesos de esta etapa de la historia los vamos a conocer a través de los diferentes reinados de sus líderes. Por el reinado de Ariba-Adad I, que gobernó del 1392 al 1366, la influencia de Mitanni sobre Asiria estaba disminuyendo.
Eriba-Hadad I se involucró en una batalla dinástica entre Tushratta y su hermano Artatama II y después de esto su hijo Yutarna III, que se hacía llamar rey de los Urri mientras buscaba el apoyo de los asirios. Una facción pro-asiria apareció en la corte real de Mitanni. Eriba-Hadad había roto finalmente la influencia de Mitanni sobre Asiria y, a su vez, había hecho que Asiria tuviera influencia sobre los asuntos de Mitanni. Ashur-uballit I sucedió al trono de Asiria en el 1365 y estuvo hasta el 1330. Demostró ser un gobernante feroz, ambicioso y poderoso. La presión asiria desde el sudeste y la presión hitita desde el noroeste permitieron a Ashur-uballit I romper el poder de Mitanni. Se encontró y derrotó decisivamente a Yutarna II, el rey de Mitanni, en la batalla, haciendo de Asiria, una vez más, una potencia imperial a expensas no solo de los mismos mitanios, sino también de la Babilonia casita, los surritas y los hititas. Y llegó un momento en que el rey casita en Babilonia, Burnaburiash II, se alegró de casarse con Mubalitat Serua, la hija de Ashur-uballit, cuyas cartas a Akenatón de Egipto forman parte de las cartas de Amarna. Este matrimonio llevó resultados desastrosos para Babilonia, ya que la facción casita en la corte asesinó al medio rey asirio de Babilonia y colocó a un pretendiente en el trono. Ashur-uballit inmediatamente invadió Babilonia para vengar a su yerno, entrando en el territorio, deponiendo al rey e instalando a Kurigalzu II, miembro de la familia real asiria, como rey. Ashur-uballit posteriormente atacó y derrotó a Matiwasa, rey de Mitanni. Pese a los intentos del rey hitita Suppiluliuma I, ahora temeroso de aumentar el poder asirio para ayudar a los Mitanni. Las tierras de los mitanios y los surritas se apropiaron debidamente de Asiria, convirtiéndola en un gran y poderoso imperio. Enlil-nirari gobernó del 1329 al 1308. Sucedió a Ashur-uballit I. Se describió a sí mismo en cartas a los reyes hititas como un gran rey. Inmediatamente fue atacado por Kurigalzu II de Babilonia, quien había sido instalado por su padre, pero tuvo éxito en derrotarlo, repeliendo los intentos babilónicos de invadir Asiria, contraatacar y apropiarse del territorio babilónico en el proceso, expandiendo así aún más a Siria. El sucesor de Enlil-nirari fue Arik-den-ili, que estuvo del 1307 al 1296. Consolidó el poder asirio y con éxito hizo campaña en las montañas Zagros al este, subyugando a los Lulubi y los Gutianos. En Siria derrotó a las tribus semitas del llamado grupo Alamu, que posiblemente fueron predecesores de los arameos o una tribu aramea. Arik-den-ili fue seguido por Hadad-nirari I, que gobernó del 1295 al 1275, quien hizo de Calcú, la bíblica Calá o Nimrud, su capital, y continuó la expansión hacia el noroeste, principalmente a expensas de los hititas y hurritas, conquistando territorios hititas como Carquemis y más allá. Luego se mudó al noreste de Asia Menor, conquistando Yupria. Hadad-nirari logró más ganancias en el sur, anexionando el territorio babilónico y obligó a los gobernantes casitas de Babilonia a aceptar un nuevo acuerdo fronterizo a favor de Asiria. Las inscripciones de Hadad-nirari son más detalladas que cualquiera de sus predecesores. Él declara que los dioses de Mesopotamia los llamaron a la guerra, una declaración utilizada por la mayoría de los reyes asirios subsiguientes. Se refirió de nuevo a sí mismo como Yarru-Rabí, que significa el gran rey en el idioma acadio, y realizó extensos proyectos de construcción en Ashur y las provincias. En el 1274, Salmanasar ascendió al trono. Él demostró ser un gran rey guerrero.
Durante su reinado conquistó el reino hurrita de Urartu, que habría abarcado la mayor parte de Anatolia Oriental y las montañas del Cáucaso en el siglo IX a.C., y los fieros gitanos de los Zagros. Luego atacó a los mitanni-hurrianos, derrotando tanto al rey Yatuara II como a sus aliados hititas y arameos, y finalmente destruyó por completo el reino hurrita de Mitanni en el proceso. Durante la campaña contra los hititas, Yatuara cortó al ejército asirio de su suministro de alimentos y agua, pero los asirios se liberaron en una batalla desesperada, contraatacaron, conquistaron y anexaron lo que quedaba del reino de Mitanni. Salmanasar I instaló un príncipe asirio, Ilu-ipadá, como gobernante de Mitanni, con gobernadores asirios como Melisa, instalado para gobernar ciudades individuales. Los hititas, después de haber fallado en salvar a Mitanni, se aliaron con Babilonia en una fallida guerra económica contra Asiria por muchos años. Asiria era ahora un imperio grande y poderoso y una gran amenaza para los intereses egipcios e hititas en la región, y tal vez esa fue la razón por la cual estos dos poderes, temerosos del poder asirio, hicieron las paces entre ellos. Al igual que su padre, Salmanasar fue un gran constructor y expandió aún más la ciudad de Kalú en la unión de los ríos Tigris y Sab. El hijo y sucesor de Salmanasar fue Tukulti-Ninurta I, que ascendió en el 1244 y estuvo hasta el 1207. Obtuvo una gran victoria contra los hititas y su rey Tudaliya IV en la batalla de Niriyá, tomando miles de prisioneros. Luego conquistó Babilonia apresando a Kashtiliash IV y gobernó como rey durante 7 años con el antiguo título de rey de Sumer y Akkad, utilizado por primera vez por Sargón de Akkad. Tukulti-Ninurta I se convirtió en el primer nativo de habla acadia de Mesopotamia en gobernar el estado de Babilonia. Sus fundadores habían sido amorreos extranjeros sucedidos por casitas, igualmente extranjeros. Tukulti-Ninurta presentó una solicitud al dios Shamash antes de comenzar su contraofensiva. Kashtiliash IV fue capturado sin ayuda de nadie por Tukulti-Ninurta. Según su relato dijo, pisó con sus pies sobre su señoral cuello como si fuera un escabel, y luego lo deportó encadenado a Asiria. Los asirios victoriosos derribaron los muros de Babilonia, masacraron a muchos de los habitantes, saquearon su camino a través de la ciudad hasta el templo de Sagila, donde se festejó con la estatua de Marduk. Luego se proclamó a sí mismo rey de Karduniash, rey de Sumer y Akkad, rey de Sipar y Babilonia, rey de Tilmun y Meluá. Textos del medio asirio recuperados en el antiguo Dur-Katlimú incluyen una carta de Tukulti-Ninurta a su Sukal-Rabiú, su consejero Ashur-Idin. Este le aconsejaba sobre la aproximación de su general Shulman-Mushapshu, escoltando al cautivo Kashtiliash, su esposa y su séquito, que incorporaron a un gran número de mujeres en su camino al exilio después de su derrota. En el proceso derrotó a los elamitas, quienes habían codiciado Babilonia. También escribió un poema épico que documenta sus guerras contra Babilonia y Elam. Después de una revuelta babilónica, asaltó y saqueó los templos en Babilonia, considerado como un acto de sacrilegio. A medida que las relaciones con el sacerdocio en Ashur comenzaron a deteriorarse, Tukulti-Ninurta construyó una nueva ciudad capital, Kar-Tukulti-Ninurta. Varios historiadores, incluido Julian Jaynes, identifican a Tukulti-Ninurta I y sus obras como el origen histórico del personaje bíblico de Nimrod en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los hijos de Tukulti-Ninurta se rebelaron y sitiaron al anciano rey en su capital. Fue asesinado y luego sucedido por Ashur-Nadin-apli en el 1206, quien dejó el gobierno de su imperio a los gobernadores regionales asirios como Hadad-Belgabé. Seguidamente sobrevino sobre Asiria un período de inestabilidad con períodos de lucha interna. El nuevo rey solo hizo intentos simbólicos y fallidos de recapturar Babilonia, cuyos reyes casitas habían aprovechado los levantamientos en Asiria y se habían liberado del dominio asirio.
Sin embargo, Asiria no fue amenazada por potencias extranjeras durante los reinados de Ashur-nirari III, Enlil-kudurri-usur y Ninurta-apal-ekur, es decir, desde el 1202 hasta el 1180 a.C. Ashurdán I tomó el trono en el 1179 hasta el 1133. Estabilizó los disturbios internos en Asiria durante su reinado inusualmente largo, sofocando la inestabilidad. Durante los últimos años de la dinastía casita en Babilonia, registra que se apoderó del norte de Babilonia, incluidas las ciudades de Sabán, Irrilla y Ugar-Salú, durante los reinados de Marduk-apla-iddina I y Sababa-shuma-iddin, saqueándolos y llevándose su vasto botín a Asiria. Sin embargo, la conquista del norte de Babilonia llevó a Asiria a un conflicto directo con Elam, que se había llevado el resto de Babilonia. Los poderosos elamitas, bajo el rey Shutruk-Naunte, recién sacados de Babilonia, entraron en una guerra prolongada con Asiria. Tomaron brevemente la ciudad asiria de Arrapka, que Ashur-dan retomó luego, derrotando finalmente a los elamitas y forzando un tratado sobre ellos. Otro breve periodo de agitación interna siguió a la muerte de Ashur-dan I, cuando su hijo y sucesor, Ninurta-tukulti-Ashur, en el 1133, fue depuesto en su primer año de gobierno por su propio hermano Mutakil-nusku y obligado a huir a Babilonia. Lo irónico es que Mutakil-nusku murió ese mismo año. Un tercer hermano, Ashur-resh-ishi I, tomó el trono ese año hasta el 1116. Esto conduciría a un periodo renovado de expansión e imperio asirio. Cuando el imperio hitita colapsó por la embestida de los frigios indoeuropeos, Babilonia y Asiria comenzaron a competir por las regiones arameas en la actual Siria, anteriormente bajo el control firme de los hititas. Cuando sus fuerzas se encontraron en esta región, el rey asirio Ashur-resh-ishi se encontró y derrotó a Nabucodonosor I de Babilonia en varias ocasiones. Asiria luego invadió y anexó tierras controladas por los hititas en Asia Menor, Aram, Gutians y Casite, marcando un aumento en la expansión imperial. Tiglat-Pileser I asciende al trono en el 1115 hasta el 1077. Compite con Shamshi-Adad I y Ashur-uballit I entre los historiadores por ser considerado como el fundador del primer imperio asirio. Hijo de Ashur-resh-ishi I, ascendió al trono después de la muerte de su padre y se convirtió en uno de los más grandes conquistadores asirios durante su reinado de 38 años. Su primera campaña, en el 1112, fue contra los frigios, que habían intentado ocupar ciertos distritos asirios en la región del Alto Éufrates de Asia Menor. Después de derrotar y expulsar a los frigios, invadió los reinos luvianos de Comagene, Cilicia y Capadocia, en el oeste de Asia Menor, y expulsó a los neohititas de las provincias asirias de Subartu al noreste de Malatía. En una campaña posterior, las fuerzas asirias penetraron en Urartu, en las montañas al sur del lago Van, y luego giraron hacia el oeste para recibir la sumisión de Malatia. En su quinto año, Tiglat-Pileser atacó nuevamente a Comagene, Cilicia y Capadocia y colocó un registro de sus victorias grabadas en placas de cobre en una fortaleza que construyó para asegurar sus conquistas de Anatolia. Los arameos del norte y centro de Siria fueron los próximos objetivos del rey asirio, que se abrió camino hasta las fuentes del Tigris. El control del camino alto hacia el Mediterráneo fue asegurado por la posesión de la ciudad hitita de Pitru. En el cruce entre el Éufrates y Sahur, desde allí procedió a conquistar las ciudades-estados cananeas fenicias de Biblos, Tiro, Sidón, Simira, Berytus, Arados y finalmente Arvad. Era apasionado de la caza y también fue un gran constructor. El punto de vista general es que la restauración del templo de los dioses Ashur y Adad en la capital asiria de Asur fue una de sus iniciativas. También invadió y derrotó a Babilonia 2 veces,
asumiendo el antiguo título de rey de Sumer y Akkad, forzando el tributo de Babilonia, aunque en realidad no destituyó al rey real en Babilonia, donde la antigua dinastía casita había sucumbido. Fue luego sucedido por Asharit-apal-Ekur, que reinó solamente 2 años. Ashur-bel-Kala asume en el 1073 y gobierna hasta el 1056. Mantuvo el vasto imperio unido, haciendo una campaña exitosa contra Urartu y Frigia al norte y los arameos al oeste. Mantuvo relaciones amistosas con Marduk-Shapik-Seri de Babilonia. Sin embargo, tras la muerte de ese rey, invadió Babilonia y depuso al nuevo gobernante Kadasman-Burias, nombrando a Adad-Apla-Iddina como su vasallo en Babilonia. Él construyó algunos de los primeros ejemplos de jardines zoológicos y jardines botánicos en Ashur, recolectando todo tipo de animales y plantas de su imperio y recibiendo una colección de animales exóticos como tributo de Egipto. También fue un gran cazador, describiendo sus hazañas en la ciudad de Arasiku, que está antes de la tierra de Ati y al pie del monte Líbano. Estos lugares muestran qué bien en su reinado Asiria aún controlaba un vasto imperio. A fines de su reinado, el imperio asirio medio estalló en una guerra civil cuando una rebelión fue orquestada por Tukulti-Mer, un pretendiente al trono de Asiria. Ashur-bel-Kala finalmente aplastó a Tukulti-Mer y sus aliados. Sin embargo, la guerra civil en Asiria permitió que hordas de arameños aprovecharan la situación y presionaron sobre el territorio asirio controlado desde el oeste. Ashur-bel-Kala los contraatacó y conquistó hasta Cerquemis y la fuente del río Jabur, pero al final de su reinado, muchas de las áreas de Siria y Fenicia, al oeste de estas regiones, hasta el Mediterráneo, anteriormente bajo un firme control asirio, fueron finalmente perdidas. El colapso de la Edad del Bronce, desde el año 1200 a.C. hasta el 900 a.C., fue una época oscura para todo el Próximo Oriente. África del Norte, Asia Menor, el Cáucaso, el Mediterráneo y los Balcanes, con grandes agitaciones y movimientos masivos de personas. Asiria y su imperio no se vieron indebidamente afectados por estos acontecimientos tumultuosos durante 150 años. Tal vez fuera el único poder antiguo que no lo fue. Sin embargo, después de la muerte de Ashur-bel-Kala en el 1056, Asiria entró en una decadencia relativa durante los próximos 100 o más años. El imperio se redujo significativamente y hacia el 1020 a.C. Asiria parece haber controlado solo áreas cercanas, esenciales para mantener abiertas las rutas comerciales en el este de Aramea, el sudeste de Asia Menor, Mesopotamia Central y el noroeste de Irán. Los nuevos pueblos semíticos occidentales, como los arameos, los caldeos y los suteos, se trasladaron a zonas al oeste y al sur de Asiria, incluida la invasión de gran parte de Babilonia al sur. Los pueblos iraníes de habla indoeuropea, como los medos, los persas y los partos, se trasladaron a las tierras al este de Asiria, desplazando a los nativos de Gutia y presionando a Elam y Manea, que eran antiguas civilizaciones no indoeuropeas de Irán. Al norte, los frigios invadieron a los hititas y un nuevo estado hurrita llamado Urartu surgió en el este de Anatolia y el Cáucaso. Cimerios, colcios y escitas estaban asentados junto al Mar Negro y la zona del Cáucaso. Egipto estaba dividido y en desorden. Los israelitas luchaban contra otros pueblos semitas cananeos como los amalecitas, los moabitas, los edomitas y los amonitas, y contra los filisteos, que probablemente eran uno de los llamados pueblos del mar. Todo esto para el control del sur de Canaán. A pesar de la aparente debilidad de Asiria en comparación con su antiguo poder, en el fondo, de hecho, seguía siendo una nación sólida y bien defendida, cuyos guerreros eran los mejores del mundo. Asiria, con su monarquía estable, ejército poderoso y fronteras seguras,
estaba en una posición más fuerte durante este tiempo que rivales potenciales como Egipto, Babilonia, Elam, Frigia, Urartu, Persia y los medios. Reyes como Ashur-bel-Kalá, Eriba-Hadad II, Ashur-Rabi II, Ashur-Nasirpal I, Tiglat-Pileser II y Ashur-Dan II defendieron con éxito las fronteras de Asiria y mantuvieron la estabilidad durante este tiempo tumultuoso. Los reyes asirios durante este periodo parecen haber adoptado una política de mantenimiento y defensa de una nación compacta, segura y de colonias satélites que la rodean, y la intercalaron con incursiones punitivas esporádicas e invasiones de territorios vecinos cuando surgió la necesidad. Eriba-Hadad II gobernó durante solo 2 años y en ese tiempo continuó haciendo campaña contra los arameos y neohititas antes de que fuera depuesto por su anciano tío Shamshi-Adad IV en el 1053, quien parece haber tenido un reinado sin incidentes. Ashur-Nasirpal I lo sucede en el 1049 hasta el 1031 y durante su reinado continuó su campaña sin fin contra los arameos del oeste. Asiria también fue afligida por el hambre durante este periodo. Shalmaneser II asume en el 1030 hasta el 1019, que parece haber perdido territorio en el Levante para los arameos, que también parecen haber ocupado Nairi en el sureste de Asia Menor, hasta el momento una colonia siria. Ashur-Nirari IV tomó el trono en el 1018 y capturó la ciudad babilónica de Atlila y continuó las campañas asirias contra los arameos. Finalmente fue depuesto por su tío Ashur-Rabi II en el 1013. Durante el reinado de Ashur-Rabi II del 1013 al 972, las tribus arameas tomaron las ciudades de Pitru y Mutkinu, que habían sido tomadas y colonizadas por Tiglat-Pileser I. Este evento mostró hasta qué punto Asiria podía afirmarse militarmente cuando surgía la necesidad. El rey asirio atacó a los arameos, se abrió camino hacia el lejano Mediterráneo y construyó una estela en el área del monte Atalur. Ashur-Resh-Ishi II estuvo del 971 al 968, con toda probabilidad un hombre bastante anciano debido a la duración del reinado de su padre. Tuvo un periodo de gobierno en gran parte sin incidentes. Se ocupó de defender las fronteras de Asiria y de llevar a cabo varios proyectos de reconstrucción dentro del territorio. Tiglat-Pileser II reinó durante 28 años, del 967 al 936. Mantuvo las políticas de sus predecesores recientes, pero parece haber tenido un reinado sin incidentes. Hasta acá vamos a llegar con el primer video. Ya conocimos los antecedentes, el Imperio Antiguo y el Imperio Medio. En el próximo video vamos a conocer el Imperio Neo-Asirio y la caída del imperio. Espero que hayas disfrutado del contenido, te mando un saludo y nos veremos pronto.